Como vimos en la primera parte del caso Bariloche, un tránsito no identificado interactuó durante varios minutos con un avión de Aerolíneas Argentinas y un avión de Gendarmería en proximidades del aeropuerto. En este informe nos vamos a enfocar en las posibles anomalías producidas en tierra por ese tránsito no identificado. El caso Bariloche. El informe eléctrico. Bariloche es una ciudad que, más allá de lo turístico, ha tenido un crecimiento demográfico importante en los últimos 40 años. Ese crecimiento trajo aparejado un incremento de la necesidad energética y una adecuación del sistema de distribución para poder sostener la demanda. Hasta 1987, la ciudad generaba su propia energía a través de la Cooperativa Eléctrica de Bariloche. En marzo de ese año, la entonces empresa de energía de Río Negro Sociedad del Estado, construye la estación transformadora Bariloche, también conocida como La Paloma, conectando así a la ciudad al sistema argentino de interconexión, el SADI. La empresa ERSE comunicó oficialmente que el apagón había sido por un error humano en la estación transformadora La Paloma, por la conexión de dos transformadores en paralelo. La línea de alta tensión que alimenta Bariloche se llama Lipiva, que son la unión de Alicura, Pilcanilleu y Bariloche, y hace su recorrido paralelo al río Limay con una longitud de 125 kilómetros. El avión de Gendarmería que había despegado de Neuquén rumbo a Bariloche, a las 20:05 estando encima del Chocón a 16.000 pies ve un tránsito que los pasa por abajo. Cuando nosotros despegamos de Neuquén y salimos a las 30 millas del aeropuerto de Neuquén, de la terminal de Neuquén, y estábamos al sur del Chocón, antes de escuchar a la Aerolíneas Argentina que le decía Seiza, que se había cortado la luz y todo eso, a nosotros nos cruza un tránsito por la derecha y a menor altura que nosotros. Nosotros, le repito, estábamos a 16.000 pies, 160 de nivel, a una velocidad de 210 nudos. Y nos cruza por nuestra derecha, y un poco, no abajo, sí, abajo sí, pero alejado, quiero decir. Yo calculo unos 5 kilómetros a nuestra izquierda, una cosa así, o un poco más tal vez. Nos cruza un tránsito. ¿Por qué digo un tránsito? Porque vemos una luz roja, como que venía desde Neuquén hacia Bariloche, en un vuelo paralelo a nosotros. Nos cruzó, vuelvo a repetir como lo decía hoy, ¿no? Como poste parado. Nosotros íbamos a 210 nudos y esto nos pasó parado como a una gran velocidad que Gaitán es el que me dice a mí, fíjese, mi comandante me dice, mira, allá a la derecha va un tránsito que nos va cruzando. Entonces, ahí es donde yo lo veo, bien visible en esa oscuridad que había, nos llama la atención porque por la velocidad que iba, era un jet, para mí era como si fuera un avión jet, pero me llamaba la atención que iba debajo nuestro, porque normalmente los jets vuelan alto para evitar el consumo de combustible, etcétera, etcétera. Incluso me llama la atención porque nosotros recién habíamos dejado de comunicarnos con Neuquén y este tránsito no estaba en comunicación con Neuquén. Después salimos de la jurisdicción de Neuquén nosotros y nos comunicamos con Ezeiza. Este tránsito se tendría que haber comunicado con Ezeiza y no se comunicó. La velocidad promedio de los aviones jet más rápido es de 0.92 Mach, es decir 1136 km por hora. Este pudo haber sido el comienzo del caso Bariloche. El avión de Gendarmería estaba sobre el Chocón a las 20:05, la distancia entre el embalse Chocón y el embalse Alicura es de 254 kilómetros. Ese tránsito no identificado por las torres iba rumbo a Bariloche por el río Limay. Si tomamos el testimonio de Zipuzac, que estaba acostumbrado a ver otros tránsitos en el aire, y realizamos una ecuación espacio, velocidad y tiempo, contemplando que el tránsito pudo haber alcanzado la velocidad Mach, ese tránsito no identificado hubiera recorrido la distancia entre ambos embalses en tan solo 12 minutos, es decir a las 20:17 ese tránsito tendría que haberse encontrado sobre Alicura, que es donde comienza la línea Alipiva de alta tensión que alimenta la ciudad de Bariloche. Fue justamente a las 20:17 que se produjo el corte de energía en la ciudad. El reposicionamiento de ese tránsito en ese punto ahora es importante porque el interruptor principal de la línea de 132 kV se encuentra en ese lugar. La empresa ERSE comunicó oficialmente que el apagón había sido por un error humano en la estación transformadora La Paloma,
por la conexión de dos transformadores en paralelo. Para conectar dos transformadores en paralelo se necesitan reunir 5 condiciones: iguales tensiones de líneas primarias e iguales tensiones secundarias, es decir, igual relación de transformación, igual desfase secundario respecto al primario, lo que implica igual grupo de conexión, igual orden de rotación de fases secundarias, igual tensión de cortocircuito y diferencia de potencias no muy elevadas, de 1 a 3. Si no se cumple esto, uno de los transformadores se va a sobrecargar. En la estación La Paloma la potencia de los transformadores eran iguales: 15 megavolts amperes en 132 kilovolts, 10 megavolts amperes en 33 kilovolts y 15 megavolts amperes en 13,2 kilovolts. Lo que explica el ingeniero a cargo de la estación transformadora es que había diferencia en el paso de los conmutadores. Este es el circuito equivalente reducido al secundario, de dos transformadores bajo carga conectados en paralelo. En este diagrama vectorial vemos cómo se comportan dos transformadores trifásicos conectados bajo condiciones de carga en paralelo con diferente relación de transformación. Las fases de la corriente IK'1 y la corriente IK'2 no coinciden por ser de diferentes relaciones. Estas corrientes circulantes pueden llegar a sobrecargar a los transformadores. Por eso, con relaciones de transformación desiguales, es preferible que el transformador de menor potencia tenga la mayor relación, porque al aumentar esta disminuye la tensión U1 sobre N y la corriente IC circula en sentido contrario a la carga en dicho transformador. Estas son las razones por las cuales no son admisibles relaciones de transformación que difieran de un 0.5%. También se puede concluir que el coseno phi de los transformadores son diferentes del de la carga, aumentando en uno y disminuyendo en el otro, es decir, se produce un juego entre las potencias reactivas de ambas máquinas. Esto lo explica el ingeniero Echegoyen. El problema era que en 13,2 la demanda superaba la capacidad de un transformador. Entonces había que meterlo en paralelo, o sea, había que cerrar las barras de 33 y las barras de 13. En esa configuración, el automatismo no funcionaba porque los transformadores no eran gemelos. Había cierta diferencia, entonces el operador tenía que ir observando el reparto de carga de cada transformador para que uno no se sobrecargara y disparara y después quedara toda la ciudad con el otro y fuera arrastrado por la demanda. Los pasos del conmutador eran distintos, lo cual hace que, porque vos cuando variás el paso del conmutador, lo que varía es la relación de transformación. Entonces vos por ahí le tenías que dar 2 a este y 1 a este, después sí 1 y 1, y después de vuelta 2 a este y 1 a este, porque tenían distintos pasos de conmutación. Eso lo que te hacía era que te generaba de que las relaciones se te iban alejando y podía llegar también a sobrecargarse por potencia reactiva. Porque vos lo que hacés es, cuando vos tenés dos máquinas en paralelo y a una le levantás más la relación de transformación, es que la potencia reactiva la suministras como en y aliviás a este. Entonces, ¿el problema cuál era? El problema es que las potencias eran iguales, pero los pasos del conmutador eran distintos, entonces no se podían poner en automático. El ingeniero basa su análisis en base a lo que el operador Scotty le dijo por radio en el momento del apagón, y a los datos obtenidos por las protecciones digitales a las cuales Echegoyen llama cazafantasmas. No, yo lo que recuerdo es que cuando se cortó la luz, yo justo había puesto, pues me venía a vivir acá a esta casa, había puesto el teléfono inalámbrico, me quedo sin teléfono, ahí me doy cuenta que no puedo tener un inalámbrico. Voy a la camioneta, que la tengo acá en la vereda, y prendo la radio, porque yo tenía la costumbre, se cortaba la luz, yo arrancaba la camioneta y yendo para la estación. Si no pasaba nada, pegaba la vuelta y volvía. Como estoy lejos, acá en el kilómetro 7,5, viste, ya me iba arrimando. Entonces iba hablando desde la camioneta. Entonces le digo, atento a estación. Y el flaco Scotty dice, no, fui una cagada yo. Dice, dejé en automático máquinas, se disparó, ya repongo. Y la reposición fue rápida. Este fenómeno, este evento, pasó justo porque nosotros habíamos incorporado tecnología digital con registro. Si esto hubiera pasado 3 años antes, donde estaban los relés CAMSA electromagnéticos, que no había registros de nada, hubiera sido un mar de dudas. De hecho, nosotros a estos relés SPAG, modelos SPAG de ABB, le llamábamos los cazafantasmas, porque donde instalábamos esos relés se terminaban los fantasmas. Antes siempre había fantasmas. A través del propio relato de Echegoyen, sabemos que el informe oficial de la empresa de lo sucedido esa noche fue realizado por los dichos que según el ingeniero recibió por parte de Scotty en esa comunicación de radio y por el análisis de los datos arrojados por el SPAG 140C de ABB, que no fueron obtenidos en el momento preciso del suceso sino tiempo después,
probablemente al día siguiente, y esto es importante. El investigador UFO pudo contactarse con Jorge Scotti el lunes 12 de julio mientras realizaba una guardia en el cuartel de bomberos de Melipal. En una corta conversación telefónica, nos dijo que la apertura del circuito se había producido en Alicura y que habían hecho el recierre desde allá. También argumentó que el Águila Mora podía producir este tipo de aperturas debido a la edificación que produce una falla en la línea de alta tensión. Esto lo pudimos corroborar con otros operadores de DERSA que nos dijeron que es posible que eso suceda. De hecho, uno de los operadores nos dijo que es la causa principal de la apertura en 132 kV. Luego de eso Scotti nos dijo que para él, el tema había terminado 26 años atrás. El relato del ingeniero Echegoyen que dijo que Scotti, por radio, le dijo aquella noche que había cometido un error y que ya reponía servicio, difiere de lo que le contó al investigador UFO. Consultando a Camesa para ver si tenía registros históricos de aquella época nos respondieron que solo tenían registros posteriores, a partir de 1999. El operador del turno mañana Marcelo Tomaselo, que hacía el reemplazo con Scotti, recuerda haber leído el libro de novedades. Yo sé que en el turno de noche donde ocurrió el evento no estaba, porque estaba Jorge Scotti, que era el operador de turno, y yo estaba, o estaría de Franco en un turno de mañana. Lo que no tuve un cruce con él. Digamos, viste cuando termina un turno y entra el otro, yo no entré después de Jorge. No tuve la comunicación directa de Jorge, más que el comentario que uno hace después del evento, por si vuelve a ocurrir. Lo leí como leo siempre, después que vos, o apenas entrás en turno, lees el libro Novedades y te enterás de lo que ocurrió para saber cómo seguir operando. El operador tuvo una apertura total de alimentación. En un principio vos pensás, yo como operador hubiese pensado, salió la línea de alta tensión, no pensaba en la desconexión total de la cooperativa Aguas Abajo. Por consiguiente, uno por ahí recurría a Alicura. Jorge creo que recurrió a Alicura y no había corte de Alicura, ni tampoco te había, y no recuerdo si tuvo desconexión a Alicura al salir de golpe la carga. Pero si salió, no indicó ningún tipo de falla Aguas Abajo. Había un localizador de falla en Alicura donde te indicaba a cuántos kilómetros estaba la falla y daba 0. Si el localizador de fallas marcaba 0, significa dos cosas. Primero, que actuó una protección en la línea de alta tensión. Segundo, que la apertura del circuito estuvo en Alicura, es decir a 124 kilómetros de Bariloche, con lo cual el apagón abarcó mucho más que la ciudad y sus alrededores. El localizador de falla, lo que hace, el asunto es así: los relés estos modernos son numéricos, o sea, digitalizan la señal de tensión y corriente, y lo que hacen, corren un algoritmo de cálculo en tiempo real y van sacando cuenta a ver la impedancia, hacen B sobre I, tensión sobre corriente, ven el nivel de impedancia. El nivel de impedancia es característico para una zona de carga. Cuando se produce una falla, ese nivel de impedancia varía rápidamente. Entonces, lo que hace el localizador de falla es medir la corriente reactiva que tiene durante la falla. O sea, en realidad lo que hace, va llenando un histórico, tiene una memoria circular que va pisando. Entonces, hay una unidad que es de medida de protección y hay un cálculo que es la localización de falla. Están desacopladas. Ahora te digo por qué. Entonces, lo que ocurre es, el localizador va tomando las últimas valores de tensión y corriente que va digitalizando, ¿no? Va llenando memoria y la va pisando. Entra una muestra nueva, tira la vieja. Entra la nueva, tira la vieja. Cuando la unidad de falla, de protección, detecta, que se llama arrancó el relé, un arranque, que le manda la orden y le dice: no tires más muestra, abrí la memoria y empezar, porque acá hay un problema. Entonces ahí el localizador sigue registrando datos de tensión y corriente, hasta que se interrumpe la corriente, porque lo abrió el interruptor. Valores saca cuenta, y la cuenta que saca es que asume de que la línea tiene impedancia lineal, digamos. En realidad, más que una impedancia, una reactancia inductiva en alta tensión. Entonces,
de acuerdo a la inductancia que ve en el circuito de falla, porque digamos, cuando vos tenés una falla, hay un lazo de falla, ¿no? O sea, la corriente va, cierra tierra y vuelve, hace un lazo. Entonces lo que hace es ver la reactancia que hay entre donde está montado el relé y donde está la falla. Como tiene cargado la reactancia característica de la línea, el tipo dice, si hay tanta X de acá de reactancia, esto significa que está a tanta distancia la falla. Y tiene una precisión asombrosa, porque es numérico. Nosotros hicimos ensayos de ese relé, que era propiedad de Hidronor en ese momento, generando fallas reales sobre la línea, sabiendo dónde las hacíamos, y nos fijábamos cuánto medía el relé. Le erraba por 2 piquetes. Si marcó cera, quiere decir que la falla estaba en la estación auricular. Yo de todas maneras creo que no abrió 122. El SPAC 140C de ABB es un relé de protección contra sobreintensidades en media tensión. El equipo es programable en un valor de intensidad mínima y un valor de intensidad máxima. También es programable en el tiempo, o por curvas inversas, lo cual permite generar la selectividad de la protección con respecto a otras protecciones instaladas aguas abajo o aguas arriba. Consultamos a la empresa, y el equipo está discontinuado. Además sufrió modificaciones en distintos años como 2003 o 2009. En el manual figura que comenzó a utilizarse en 1997, pero el ingeniero de ABB nos dijo que él había entrado a trabajar a la empresa en ese año y que el SPAC 140C ya tenía tiempo de uso en el mercado. El equipo es capaz de guardar hasta 4 eventos de falla durante 2 años, sobreescribiendo el último evento encima del primero de los 4 grabados en la memoria del equipo. No registra la fecha de los eventos, solo registra valores de corriente y de tiempo, con lo cual el único que puede saber que el último evento grabado en el equipo corresponde a esa noche, es el operador de la estación que se encontraba en ese momento. El ingeniero Echegoyen basa su análisis de los datos obtenidos de los últimos registros de esos equipos, lo cual puede haber sido una lectura errónea, ya que esos últimos registros pueden corresponder a eventos sucedidos en otro momento. Cuando ocurrió el corte general en la estación transformadora, Scotty debe haberse comunicado con Alicura, porque ese era el procedimiento. El SPAC 140C agrega otro fantasma más a lo sucedido esa noche en la estación transformadora de alta media tensión que distribuía la energía a la compañía de Bariloche. Esta duda sobre si lo que accionó esa noche fueron las protecciones de media o alta tensión, no la vamos a poder evacuar en este informe. Lamentablemente, Gamesa no posee registros anteriores a 1999 para afirmar o descartar los dichos de Scotty. Tampoco el análisis del ingeniero puede ser tomado como válido, porque no sabemos si los datos que obtuvo son de ese momento, ya que él no se encontraba en la estación y no tuvo comunicación alguna con Alicura o Pilcanilla o para ver si la línea de 132 kV había salido de servicio. La repercusión que tuvo el corte de energía en todos los medios nacionales a la mañana siguiente, por el supuesto objeto volador no identificado, hizo que el ingeniero se apurase a dar una versión oficial de la empresa argumentando lo del error humano, algo que fue reconocido por él en la entrevista que tuvimos. Flaco Scotty era el mejor preparado, entonces, viste, era un poco reconocer ese error que había tenido semejante repercusión, viste, que probablemente si lo pensara de vuelta, tal vez yo no hubiera dicho que fue un error humano. Tal vez políticamente fue incorrecto reconocer que fue un error humano, y tenía razón Rubén Santarelli, que era el gerente de operaciones, que me decía, ¿por qué no dijiste que fue un problema? Chao. También tenemos el testimonio del operador del turno mañana, que dijo haber visto el libro de novedades, aunque si bien no recuerda mucho por el paso del tiempo, pudo decir que figuraba que el corte estuvo en media tensión y que el localizador de fallas marcaba 0, lo que significa que habrían actuado las protecciones de media y alta tensión juntas o con tiempos diferentes. Pudo haber ocurrido algo externo que haya hecho accionar ambas protecciones. Todos pueden tener razón en sus apreciaciones. En el aeropuerto también ocurrió una anomalía eléctrica, que produjo un apagón instantes antes que el avión de aerolíneas aterrizara, lo que hizo que el comandante Polanco y el avión de gendarmería tuvieran que realizar la maniobra de escape. En ese momento el aeropuerto operaba con 2 grupos manuales de 75 kVA cada uno, tanto de enfasado como de transferencia manual. De acuerdo a la demanda se ponía un grupo, depende la hora, depende del consumo del aeropuerto, o en su defecto se enfasaban los 2 grupos
y se trabajaba con potencia plena, digamos. Los dos grupos alimentaban lo mismo a partir de un anillo de conexionado. Lo que se hacía internamente dentro del aeropuerto, en caso de alguna duda de consumo, era desacoplar en forma manual, pero ya en la aeroestación, algún sistema comercial o algún sistema que podía considerarse no esencial, digamos. Pero desde la usina, que era, bueno, esta usina ya no existe, fue reemplazada hace muchos años, se alimentaba con los dos grupos la totalidad del aeropuerto. La única manera de que en un sistema de distribución aumente el consumo es agregando impedancias al circuito, y Bres asegura que nadie pudo haber conectado alguna parte del aeropuerto que no tenía que haber sido abastecida en el protocolo de alimentación de emergencia. En términos de consumo, los dos grupos no estaban demasiado sobredimensionados al consumo real del aeropuerto. Con el balizamiento en máxima intensidad, con toda la parte comercial a full, etcétera, etcétera, había que tomar precauciones porque no era fácil, digamos. Si bien se podía, no era algo trivial alimentar todo el aeropuerto. El conjunto de luces de pista y balizamiento consumía aproximadamente el 50% de la alimentación en emergencia. Más o menos entre un 40 y un 50% en su totalidad, ¿no? Incluyendo radioayuda, etcétera. Entre un 40 y un 50% de la potencia suministrable en emergencia, digamos. Unos 60, 70 kVA entre balizamiento, flash, radioayuda, reflectores de plataforma, etcétera, etcétera. Dependiendo si el corte del suministro era diurno o nocturno, se decidía si se conectaban o no ambos generadores. Esto es lo que recuerda Bresa de esa noche. Fue una noche bastante particular. Bueno, veníamos de una gran nevada, una noche terriblemente fría, con mucha helada, que es típico después de una gran nevada acá en Bariloche. El cielo totalmente diáfano. Y minutos antes de la operación de un vuelo de aerolíneas argentinas se corta la energía en forma general en toda la ciudad. Es este caso que, bueno, como un corte más, acudimos a la usina. El controlador de turno me informa, nosotros tenemos una frecuencia de coordinación como todos los aeropuertos, me informa por frecuencia que había tiempo, que había que reconectar, pero que teníamos el tiempo para hacerlo, así que el avión estaba en procedimiento. En la usina hicimos el arranque de los dos grupos de forma conjunta, se enfasaron los grupos, los pusimos en servicio y restituimos el servicio eléctrico de todo el aeropuerto sin ningún tipo de problema. La conexión de las luces de pista y todos los dispositivos se produjo exactamente en el momento del viraje, en el radial 104, con lo que el comandante Polanco comenzó lo que se llama el final largo viendo al aeropuerto. Ya con el avión en viraje de procedimiento para final, y yo noto que todo esto, yo me entero, digamos, después que el avión estaba... Yo salgo de la usina y veo que el avión está en viraje de procedimiento. Y en ese momento noto que los dos grupos electrógenos es como que perdían velocidad de rotación, que había que acelerarlos más. Entonces, bueno, vuelvo a poner acelero los dos grupos en forma paralela, vuelvo a enfasar los dos grupos para la red. Veo que el avión, ahí me inquieto un poco porque algo estaba ocurriendo con todo esto. Yo suponía que era o el combustible de los grupos, o, bueno, algún problema mecánico. Vuelvo a asomarme a la puerta de la usina, que se ve perfectamente la cabecera 29, y veo que ya el avión lo veo de frente, que está aproximando en una final larga a cabecera 29 del aeropuerto. Nuevamente los grupos empiezan a fallar en forma conjunta. Los dos grupos se empiezan a frenar. Esto es un indicio de una toma de carga considerable, cada vez más. Hay un retroceso de gases de combustión, empieza a salir por los filtros, etcétera, etcétera, hasta que se detienen. En ese momento lo primero que hago, sin importarme el tema de la usina, le comunico al controlador de turno que mande al avión a escape, porque no teníamos posibilidad de
que algo grave había pasado con los motores y que por lo tanto no teníamos energía de emergencia. En ese momento, Bresa sale de la usina y ve al avión de aerolíneas pasando por encima de la pista realizando la maniobra de escape. Salgo de la usina y en ese momento veo que el comandante de la aeronave de la aerolínea inicia el escape, pasa por todo el eje de pista y se va. Bueno, yo asumí en ese momento que había un deterioro mecánico grave en los dos motores y que por lo tanto era inútil quedarme ahí. La usina está más o menos unos 600 metros al este de la torre de control, así que agarro el vehículo con el cual me desplazaba y me dirijo hacia la torre, bueno, para informar oficialmente a las autoridades del aeropuerto y al controlador lo que había ocurrido. En ese momento nada sabíamos, suponíamos de lo que después el controlador y el comandante y otro piloto habló del tema, pero inicialmente, bueno, indico que la usina quedaba fuera de servicio y que por lo tanto había que esperar la restitución de la energía de la ciudad. Este es el testimonio del comandante Zipuzak. En ese momento miro, entonces cuando él dijo que se cortó la luz, miro los equipos nuestros y se apagaron los equipos de navegación. Los equipos de control de motor del avión funcionaban bien, los de instrumental de vuelo funcionaban bien. Lo que se apagó es lo electrónico, todo lo que recibe la señal de tierra. Todo lo que está conectado con la tierra, con el aeropuerto. El aeropuerto está emitiendo señales y eso es lo que se cortó, porque se cortó la luz. Yo no vi en ese momento, porque el ala nuestro estaba tapando al aeropuerto. Entonces, pero escucha la aerolínea que haga eso, ¿no? Y en ese momento sobre el pucho, entonces el aeropuerto de Bariloche da instrucciones claritas. Le dice 674 efectúe escape y notifique en la vertical con 10.000 pies. Y Golf November 705 cancele procedimiento, dice, y notifique en la vertical con 11.000 pies. Y bueno, ahí nomás nosotros hicimos un viraje hacia la derecha, bien proa al aeropuerto, hacia el oeste, proa al aeropuerto, y el avión de aerolínea haciendo escape. Bueno, volamos 2-3 minutos hasta que llegamos a la vertical del aeropuerto, pero antes de eso, el aeropuerto dice lo siguiente: voy a pasar a funcionar los dos, la aerolínea 674 y Golf November 705, voy a cambiar a energía convencional, creo que fue que dijo. Porque el corte de energía solamente se cortó en el aeropuerto. La ciudad la seguía moviendo a la vista, toda iluminada. Sí. Exacto. Inclusive hay algo que me olvidé de decir. Cuando el avión de aerolíneas notificó que empezaba el procedimiento, ya al principio, que yo te cuento, notificó iniciando el procedimiento, y la torre que le dijo vuelva en viraje de procedimiento, la torre le aclaró lo siguiente: le notifico que usted está haciendo el procedimiento con grupo electrógeno, con equipo auxiliar de tierra, le dije así, con grupo auxiliar de tierra. Una vez que aterricen, voy a cambiar a energía convencional. ¿Por qué era todo esto? Porque se había cortado la luz de la ciudad, entonces empezó a funcionar el aeropuerto con las luces, con el grupo electrógeno. Como se acercó la aerolínea, no quisieron cambiar, siguió con el grupo electrógeno funcionando, hasta que la aerolínea aterrizara y nosotros aterrizara, iba a funcionar con grupo electrógeno. Una vez que estábamos todos en tierra, ahí ellos iban a pasar otra vez con las luces de la ciudad, que ya había venido. Entonces, o sea que eso se lo aclaró la torre a las aerolíneas. Entonces, cuando se corta la luz, que la aerolínea dice se cortó la luz, la torre, vuelvo a repetir, da la instrucción a la aerolínea, nos da la instrucción a nosotros de lo que teníamos que hacer, y nos dice, voy a pasar con energía convencional. Algo así fue que dijo. Un grupo electrógeno se acelera cuando comienza a aumentar la carga. La aceleración permite que el generador pueda sostener la tensión. Si el equipo es sobrecargado, comienza a desacelerarse y cae la tensión en cuestión de segundos. El operador Bresa describe que los generadores comenzaron a acelerarse y desacelerarse, algo que también se puede asociar a problemas de carburación de los motores, por suciedad o algún tipo de impureza. Pero esto no genera un aumento de corriente como marcaba el amperímetro. Cuando yo empiezo a escuchar todo eso, me entra la duda, ¿no?, de qué había pasado en la usina. Para mí los dos motores estaban rotos, fundidos o algún tipo de defecto mecánico. Entonces decido volver a la usina, encender los grupos de electrógeno. Los mismos encendieron en forma totalmente normal, sin ningún tipo de inconveniente.
Y esos mismos motores se usaron durante 4 años más. Yo no vi absolutamente nada, como dice el comandante que vio. Yo no pude ver en el desplazamiento de la aeronave ninguna luz adicional al avión. Yo no vi ese tipo de cosas, pero esto que relató lo viví en carne propia dentro del cuarto de usina, y bueno, y más aún cuando al volver, sería 1 hora después, los motores arrancan perfectamente y como digo, fueron usados un largo tiempo después sin ningún tipo de inconveniente. Bresa dijo que hubo un incremento grande de corriente que triplicaba el consumo de todo el aeropuerto. Yo lo único que observé fue un incremento, es decir, cuantitativamente no lo recuerdo, no tengo presente el valor, pero estaba más o menos entre 30 y 40 amperes por fase, más o menos, el consumo nominal, pero esto es muy variable, porque el consumo por fase de generación dependía de la hora, dependía del clima, dependía de un montón de cosas, porque eran todos los servicios que se iban acoplando o no a la red. Pero en ese momento donde se detienen los grupos, yo me acuerdo de ver, incluso de reojo, porque no me alcanzaban las manos para intentar solucionar el problema, que los amperímetros habían superado los 100 amperes ampliamente por fase. Era como que había una demanda inexplicable y extraordinaria de energía en eso. Una impedancia es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real es la resistencia y la parte imaginaria la reactancia. Esta última puede ser capacitiva o inductiva. El operador J es el número imaginario I de los números complejos, y rota en sentido antihorario por el cuadrante. El signo menos adelante de la J nos indica que la impedancia es negativa y que la corriente es positiva, es decir, que adelanta a la tensión tomando a esta última como referencia. Esto ocurre en las cargas capacitivas. Por el contrario, el signo más nos dice que la impedancia es positiva y que la corriente atrasa a la tensión. Esto ocurre en las cargas inductivas. El ángulo que toma la impedancia y la corriente es el mismo pero con distinto signo. Estas son las representaciones vectoriales de una carga inductiva pura y una carga capacitiva pura. Este tipo de cargas no existen en nuestro planeta, al menos por ahora, ya que por la propia construcción de las reactancias, siempre existe la componente resistiva en ellas. Si una de estas cargas fuese conectada a un circuito, los amperímetros las detectarían y tomarían el valor de la corriente, aunque no exista nada material que las esté vinculando con el mismo. No, la distribución en ese momento, en ese lugar y en esa época era toda en media tensión. Yo no tenía posibilidad de seccionar por partes, pero no tenía la posibilidad, también es cierto, porque no había necesidad de seccionar. O sea, nosotros sabíamos que con los dos grupos enfasados y en funcionamiento no teníamos ningún tipo de inconveniente. Cada radioayuda tiene su transformador reductor o elevador, depende del caso, que están ubicados a inicio y a fin del cableado del conductor. Sí, por supuesto, hay en todo el aeropuerto hay distribuidos varios tipos de transformadores. Durante mucho tiempo estuvo circulando la información que un ingeniero llamado Rosito había realizado una pericia sobre el grupo electrógeno, que en realidad eran dos. Bresa niega que esto haya sucedido. No, que yo sepa, yo he permanecido en el aeropuerto desde el año 89 hasta ahora, y nunca se hicieron peritaje a los motores, absolutamente nada. Quedó como que habían fallado por algo y nada más. Para nada, ese fue un hecho singular de ese día. Nunca se volvieron a repetir esos consumos, nunca se volvió a repetir la situación de los grupos. Los grupos quedaron fuera sin uso, pero en funcionamiento perfecto, hasta el día que, después se produjeron ciertos cambios en la constitución de los aeropuertos en Argentina. Pasó a una firma privada,
Es más, te digo, nadie de los que participó ese día en la operación del aeropuerto, porque esto es así, nos tocó a nosotros porque estábamos ahí, se negó a decir, perdón, negar capaz que no es la palabra, pero fue reticente, muy por el contrario, porque lo vivimos, o sea, no hay, yo por ejemplo no puedo decir otra cosa que lo que cuento porque no lo vi. Es decir, hubo gente que vio luces, que vio determinadas. Yo no lo vi. Yo digo lo que vi teniendo acceso directo visual a la cabecera. Yo no vi otra cosa que no sea el avión aproximando. Y lo que pasaba en el interior de la usina. Pero no dudo para nada que otras personas hayan vivido la situación de otra manera. Pero sí, yo no tengo ninguna duda. En ese momento hubo una demanda de energía que triplicaba la capacidad normal del aeropuerto en cualquier día de funcionamiento. Esto es así. Y es más, yo cuando vuelvo a la usina a probar, a decir, bueno, a ver qué pasó, esto se rompió, no sirve más, porque, entre otras cosas, nosotros teníamos que seguir operando con el aeropuerto y no íbamos a tener servicio de emergencia, los motores se habían deteriorado. Fue por eso que los volví a poner en marcha. Y porque al escuchar los comentarios de que supuesto ovni o algo, digo, bueno, acá pasó algo. Lo que me hace a mí reencender los grupos sin ningún tipo de inconveniente, como cualquier día normal, es esta inquietud, ¿no? De decir, bueno, ¿qué pasó? La conclusión del investigador UFO es que algo ajeno al circuito de distribución interna del aeropuerto produjo la conexión de una carga que hizo que ambos generadores fallen, tanto por el testimonio de Bresa como por la propia respuesta de los equipos. Eso sucedió, y constituye la única evidencia material que pueda asociarse al fenómeno producido en el aire con ese tránsito y los dos aviones. Lo que produjo la conexión de esa carga, sabía lo que le iba a producir a los generadores, y el efecto que iba a causar, el apagón y posterior escape del avión de Aerolíneas Argentinas, en definitiva, lo que hoy conocemos como el caso Bariloche.